bueno para mí venir a Madrid en relación a la Iglesia. Para mí dispara muchos recuerdos. Y como ya tengo un montón de años, los recuerdos se acumulan y si me empezara a referir no terminaríamos. Y lo importante es la palabra, no mis recuerdos. Pero para mí es un privilegio y estoy muy contento de estar aquí entre vosotros. Mientras buscáis el texto en Marcos capítulo 6, versículo 30, yo no sé si vais a ir exponiendo algo en la pantalla o no. Mientras vais buscando esto, voy a hacer una pequeña introducción. El evangelista Marcos empieza su escrito diciendo: buena noticia. Hemos empezado el culto hablando de las buenas noticias, ¿verdad? Buena noticia acerca de Jesús el ungido. Jesús el ungido. Y presenta de dónde procede todo esto, cuáles eran las insinuaciones que el Antiguo Testamento había dado, y llega un momento en que resume, por así decirlo, bosqueja el mensaje de este Jesús. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, son 4 expresiones. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es un boceto. Habrá partes de este boceto que los podemos ir viendo expuestos con más detalle a medida que vamos abriendo el Evangelio. A mí me gusta mucho, un poco mis aficiones, por así decirlo, me gusta mucho cuando tengo un texto bíblico y puedo llegar a vislumbrar algo relacionado con las estructuras literarias del texto. En cierta ocasión leí, y no sé dónde, que una posible estructura literaria del Evangelio de Marcos podría estar basada en una expresión que va saliendo a lo largo del Evangelio, que es al llegar la noche. Al llegar la noche. Y entonces podemos ver varios apartados, que son no capítulos, porque son más grandes que capítulos, y podemos ver cómo hay expresiones de estas que permiten dividir el Evangelio en 6 partes. A mí me entusiasma mucho cuando llegamos a la segunda de estas partes, que encontramos en el capítulo 4, versículo 35, no vamos a entrar en detalle, porque entonces esta parte que empieza en este versículo y que termina al final, que termina en el capítulo 6, podemos subdividir lo que yo llamo una jornada. Si hemos dicho que lo que determina cada una de estas partes podría ser la expresión al llegar la noche, y nosotros podemos saber que para aquel tiempo y para los judíos el principio de la noche era el inicio del día, de manera que para ellos hoy domingo empezó ayer a las 8 de la tarde cuando cayó el sol, ¿verdad? Cuando la puesta de sol. Entonces, yo diría que una de estas partes que empieza al llegar la noche es como si fuera una jornada. Esta jornada la divido en 2 partes y cada una de estas partes tiene 4 escenas. Y la primera de esta escena presenta a Jesús lidiando con una tempestad que amenazaba hacer zozobrar la barca y que hace que cuando calma el mar,
los discípulos pescadores dijeran: ¿quién es este? ¿Quién es este? Bien, no vamos a entrar en las demás escenas de esta primera parte, que son como unas escenas que iluminan, que presentan el Evangelio de la salvación. Jesús controla los elementos de la creación. Jesús vence al diablo que había atenazado a un gadareno. Jesús limpia enfermedades como el pecado. Jesús es la resurrección y la vida. Un resumen, 4 escenas acerca del Evangelio. Bien, en la segunda parte, el evangelista dice: este Evangelio tiene sus consecuencias. No es algo para entretener, sino que implica decisiones. Y entonces hay unos que creen y otros que no creen. Pero entre los que creen, Jesús ha escogido a unos para que les sirvan como discípulos, para enviarlos como apóstoles, para seguir la misión que Él ha empezado, especialmente pensando en el momento en que Él ya no va a estar entre ellos. Es la misión que encontramos desarrollada, especificada con todos los detalles en el libro de Hechos, ¿verdad? Y llega un momento en que para entrenamiento dice a los discípulos: id de 2 en 2, y los envió con la instrucción de enseñar, de predicar, y para dar autenticidad y demostrar que no eran cualquier cosa, también la capacidad de hacer algunos milagros de sanidad y de echar fuera demonios. Bien, los discípulos hacen esta labor y llega el momento en que vuelven contentos a dar el report a Jesús acerca de lo que habían hecho. Y Jesús, y entonces estamos entrando ya en el versículo 30 del capítulo 6, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Se recogen, después volveré a esta situación, pero queriendo buscar la tranquilidad, se encuentran con que la multitud se entera de dónde están y van a parar a él. La zona es una zona más bien desértica, es decir, no hay poblaciones alrededor, no hay casas por allí cerca. Esto hace que cuando llega la multitud empiezan a juntarse. El evangelista Juan, hablando acerca de esta situación, dice que tienen un comentario entre Jesús y Felipe, diciendo: anda, ¿cuánta gente? ¿Y cómo lo haremos para alimentar toda esta gente? El evangelista Marcos no recoge esta conversación. Lo que sí que nos dice es que Jesús, teniendo la visión de que toda aquella multitud, más de 5.000 personas, cuidado, las veía como ovejas sin pastor, despistados, viendo la necesidad espiritual que tenían todas aquellas personas. Si hablamos acerca de la necesidad espiritual de las personas, cosa que nosotros hemos reconocido
y por eso hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y eso lo aplicamos y lo presentamos como una necesidad que implica la misión, creo que en las iglesias evangélicas como la nuestra, como la de aquí, lo tenemos claro, ¿verdad? Hemos de ir, dar testimonio, predicar el Evangelio para que otros conozcan quién es Jesús y cómo puede resolver el problema del pecado. Los discípulos enseñaron esto cuando salieron en misión y Jesús dice, el evangelista, que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les enseñaba? No nos lo dice Marcos, pero seguro que era coherente con las 4 frases que hemos encontrado en la introducción. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Y podemos desarrollar cada uno de esos 4 puntos y podríamos dar aquí horas enteras de presentación, empezando desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22, ¿verdad? No nos lo dice, pero era coherente con lo que había enunciado en un principio. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y para mí, este es el título de la presentación de esta mañana. Dadles vosotros de comer. Y espero que resuenen estas palabras, al menos a lo largo de esta presentación. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso traducido a lo nuestro podría ser: pero hemos de recoger comida por valor de 25.000 o 30.000 euros para dar de comer a 5.000 personas, a menos un trozo de pan y algo para acompañar. Dadles vosotros de comer. Dijeron: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo, preguntando a todos los que habían presentes, solamente encontraron que había un muchacho que tenía consigo 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto para alimentar a 5.000 personas, verdad? Entonces empieza la narración de lo que va a ser la implicación de Jesús. Y aquí encontramos algo que a mí me encanta, ¿no? He dicho anteriormente que cuando encuentro pinceladas que tienen que ver con la estructura literaria en los escritos de la Biblia, no es teología, pero es que da color, ¿verdad?, a lo que presenta la teología. Encuentro aquí una figura que se llama una inclusio. ¿Qué es una inclusio a nivel literario? Es como si fuera un sándwich. Es algo que empieza al principio y que está coordinado con algo que encontramos al final. Vamos a ver a partir de ahora el poder del Creador en la persona de Jesús, multiplicando los panes y los peces. Y he mencionado anteriormente que la primera escena de esta jornada es la manifestación del poder creador de Jesús dominando el mar embravecido. El que viene a este mundo no es, sí que aparenta un hombre como cualquiera de los que se pasearían
por Galilea o por Jerusalén. Es el mismo creador, el mismo autor de la creación que viene a su creación. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 pececillos. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Fijaos, Dios es un Dios de orden. Eso lo podemos ver en la creación, hasta el punto de que ha habido científicos que han entrado en el detalle y que realmente han puesto de manifiesto esta característica. Dios no es uno que hace las cosas así casualmente. Dios es un Dios de orden y se manifiesta en todos los detalles de la creación y de la vida. Y aquí en este momento, en esta situación, muestra un orden y hace agrupar a la gente en grupos de 100 y cada grupo de 100 subdividido en 2 grupos de 50. De manera que, si hacemos un cálculo matemático, veríamos que si eran 12 los discípulos que estaban por allí, cada uno de ellos tenía 4 o 5 grupos a controlar. Y así iban distribuyendo todo aquello que iban a ir recibiendo. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Aquí tenemos 4 cosas para mí muy interesantes. Levantó los ojos al cielo. En el Evangelio de Juan dice directamente oró. En segundo lugar, bendijo aquellos panes. En tercer lugar, partió los panes. Y en cuarto lugar, dio a sus discípulos. Exactamente el mismo patrón para la misión, cuando tiene que ver para llegar a las situaciones necesarias, como por ejemplo sucede con Alianza Solidaria. Recordemos una vez más el título que he dicho: dadles vosotros de comer. Este es el mensaje para una misión como por ejemplo la de Alianza Solidaria. ¿Verdad? Normalmente si nosotros enviamos misioneros es para predicar el Evangelio de la Salvación, y lo tenemos clarísimo y es lo que hay que hacer. Pero a veces hay situaciones de necesidad, de algo que llevar de comer, de otros tipos de situaciones sociales que también es responsabilidad nuestra. Y para ello, pedir al Señor, bendecir, repartir y dar. Es un patrón a seguir. Tomó los 5 panes y con ellos repartió los panes y los peces, y dice: comieron todos. Pero no solamente comieron un bocadito para poder, dice, se hartaron. Dios no es escaso. Dios no es escaso. Y os puedo asegurar que hay situaciones que podían parecer de límite y que Dios al final ha provisto, y lo hace con generosidad. Lo hace con generosidad. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Yo me hago preguntas a veces. Oye, y gente en el desierto, ¿y de dónde sacaron 12 cestas? Bueno, cuando hay multitudes, uno se sorprende de lo que puede llegar a salir. Pero aquí llegaron a recoger 12 cestas. ¿Habéis ido con las manos vacías, discípulos? Cada uno de vosotros se va a llevar una cesta con comida. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Para Dios no hay desperdicios. No hay nada que echar como desperdicio. Para Él
todo tiene valor. Y los que comieron eran 5.000 hombres, 5.000 personas. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Atención a cómo termina esta jornada. Os he dicho que distribuyo el Evangelio en varias jornadas. Y esta termina antes que empiece la siguiente, que menciona eso al venir la noche. Se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Yo a veces pienso, ¿qué debe estar haciendo Jesús ahora en el cielo? Bueno, podemos elucubrar muchas cosas. No voy a elucubrar muchas cosas. No voy a elucubrar nada. Pero tengo dos cosas clarísimas, porque Él las ha dicho. Él está preparando un lugar para mí. Y en segundo lugar, Él está intercediendo por nosotros. Y eso está en la Escritura. De manera que no es ningún invento ni ninguna elucubración. Jesús se fue al monte a orar. En todas las misiones, sean del carácter que sean, sea para predicar el Evangelio, sea para asistir socialmente a las necesidades que pueda haber, Jesús está pendiente de ello. No deja a sus misioneros. Lo primero que necesitamos ver es la necesidad del ser humano a causa del pecado, por supuesto, la cual afecta a distintas áreas, la espiritual, pero también la física, la social y la material. A unas áreas les afectan más que a otros. Es muy posible que aquí entre nosotros, yo no conozco a nadie, casi nadie de aquí, no lo sé. No sé si hay realmente necesidades premiantes de nivel económico y social, pero en el mundo sí los hay. En el mundo sí los hay. Tenemos que atender a la información que pueda dar una alianza solidaria, un puertas abiertas, en fin, todas estas cosas, y podéis ver cuáles son las necesidades. El común denominador es la tremenda necesidad causada por el pecado, por lo que el Evangelio de la Salvación no puede ser olvidado sin menoscabar las otras que para Dios también cuentan. No podemos olvidar que para el Hijo de Dios, toda la actividad en el ministerio, en la Iglesia, en el ejercicio de nuestra profesión o en el servicio en la comunidad y familia es un servicio para Dios. Ojo, el Señor es el dueño de todo lo que existe. Él es el Señor de la tierra y de todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. De aquí la importancia del dadles vosotros de comer. Predicar el Evangelio, por supuesto, pero también atender a estas cuestiones. Ya voy a terminar pronto. Hay algo que me he dejado antes y que no quiero dejar pasar. Cuando los discípulos fueron a Jesús para decirles, oye, mira, hemos predicado el Evangelio, hemos sanado personas, incluso algunos demonios que se nos resistían, los hemos dominado. Jesús les dijo, venid a un lugar aparte y descansad. Por experiencia sé que a veces el ministerio, no es experiencia propia, sino experiencia en mi familia, sé que a veces el ministerio y la misión agotan al misionero. Jesús tiene cuidado de ellos. Venid, no id, venid conmigo y descansar. Y nosotros tenemos que sumarnos a esto, a ayudar a los que están implicados en la misión, no sobrecargarles más
de lo necesario, porque Jesús mismo nos da el ejemplo. Que el Señor nos bendiga. Señor y Padre, te damos muchas gracias, te honramos, te bendecimos, en primer lugar por lo que hiciste por nosotros en la persona de tu Hijo. Tú lo enviaste a este mundo y lo enviaste para que entregara su vida en expiación por nuestro pecado en la cruz. También te damos gracias porque nunca podemos olvidar la segunda parte. Tú le resucitaste y lo hiciste para abrirnos la puerta al momento en que podremos estar juntos en tu presencia y honrarte como tú mereces. Pero entre tanto, mientras nos tienes aquí, ayúdanos, enséñanos para serte fieles en la misión que nos has encomendado. En su nombre te lo pedimos. Amén.